Mi nombre es Daniela Barazarte y en este video te voy a estar enseñando todo lo que necesitas saber sobre ORM. Te voy a explicar una definición, te voy a decir qué estructura tiene este concepto, te voy a explicar también el uso que se le da en los proyectos reales de programación, te voy a explicar una parte de práctica para que puedas entender por completo este tema, te voy a decir algunos conceptos importantes sobre este tema, también te voy a explicar la importancia que tiene y al final de este video te voy a dejar un resumen para que lo comprendas todo. Entonces, sin más dilación, vamos a comenzar. A mí me encanta comenzar por las palabras. Vamos a dividir Object Relational Mapping. Básicamente ORM pues significa esto, Object Relational Mapping, y Object significa objeto, Relational significa relacional y Mapping significa mapeo. ¿Qué es un objeto? Bueno, en programación orientada a objetos es una instancia de una clase que tiene atributos y métodos que le permiten realizar ciertas acciones y manipular datos. Si no sabes qué es la programación orientada a objetos, te invito a investigarlo, pero básicamente la programación orientada a objetos es un paradigma de la programación o un estilo de la programación que básicamente se basa en objetos. Objetos que pueden tener atributos y métodos. Atributos pueden ser las características que tenga este objeto, como por ejemplo puede ser nombre, puede ser apellido, puede ser email, si se trata de un objeto tipo client, por ejemplo. Un client o un cliente de una tienda que puede tener, bueno, puede tener un nombre, puede tener un apellido, puede tener un email. ¿Y qué puede hacer un client o un cliente en una tienda? Pues quizás puede comprar, puede vender y puede hacer ese tipo de cosas. Voy a estar preparando un video muchísimo más a fondo sobre programación orientada a objetos, entonces para no alargarnos en este tema vamos a pasar a lo siguiente, que es relational o relacional. Se refiere a base de datos relacional, el cual es una estructura de datos organizadas en tablas que están interconectadas mediante relaciones. En el video anterior de SQL estuve hablando un poco más sobre la base de datos relacionales, también considerando de que SQL es un administrador de base de datos relacional, pero básicamente una base de datos relacional se basa en tablas que están conectadas entre sí gracias a diversas columnas o diversos datos que comparten las tablas, y todas estas tablas están dentro de una base de datos, y por eso se le dice una base de datos relacional, porque tiene tablas que se relacionan entre sí. Y aquí viene una parte que se dice la parte de mapeo. Mapeo es una forma de traducir los objetos de un lenguaje de programación y las tablas de una base de datos relacional. Un lenguaje de programación, pues lo conocemos todos, puede ser C#, puede ser Python, puede ser C, pueden ser muchísimos, y básicamente lo que nos permite el mapeo es transformar los objetos creados en un lenguaje de programación y pasarlos a una base de datos relacional que pues también puede estar en SQL. Entonces, bueno, ya habiendo visto todo esto, podemos entrar a esta parte. ORM o Object Relational Mapping es una técnica de programación que permite a los desarrolladores trabajar con bases de datos relacionales utilizando objetos en lugar de sentencias SQL directamente. En otras palabras, facilita la comunicación entre una base de datos y el código de una aplicación, permitiendo la manipulación de los datos de una manera más intuitiva y eficiente. Básicamente lo que nos permite ORM es poder transformar de cierta manera código o objetos de una aplicación y a partir de ahí lo podamos guardar en una base de datos. Se le dice que es la comunicación entre la aplicación y la base de datos, pues justamente porque si nosotros queremos guardar un objeto, por ejemplo, el objeto puede ser un cliente, si nosotros queremos guardar los datos de un cliente a nuestra base de datos directamente desde nuestra aplicación, es el ORM el que nos va a permitir realizar eso, por lo cual se podría decir de que podemos escribir en cualquier lenguaje de programación y pasarlo a una base de datos sin tener que escribirlo en lenguaje SQL, sino que lo podemos escribir en cualquier otro lenguaje. Entonces, ya habiendo visto todo hasta ahora, ¿qué lógica tiene de que ORM se le diga ORM? Las palabras es Object Relational Mapping o objeto relacional y mapeo, y básicamente se le dice así porque es una técnica para mapear objetos de un lenguaje de programación orientado a objetos con tablas de una base de datos relacional. Básicamente nosotros tenemos, por ejemplo, un cliente que se llama José y nosotros queremos de que este cliente se guarde en una base de datos, pero se guarde directamente de nuestra aplicación, es decir, de que de nuestra aplicación vaya a la base de datos sin tener que escribir lenguaje SQL. Pues podemos utilizar un ORM para esto.
Entonces, bueno, el uso que se le da, pues te lo acabo de explicar, pues ¿para qué? Para que los desarrolladores, en lugar de tener que escribir consultas de SQL directamente, puedan hacerlo con el lenguaje de programación y de ahí representar los datos en la base de datos. Esto se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones de software, pueden ser aplicaciones web, aplicaciones de escritorio, móviles. En especial, es bastante útil en aplicaciones que manejan grandes cantidades de datos. Entonces, bueno, aquí viene la duda del millón. ¿Cómo se utiliza? Pues bueno, lo cierto es de que existen diversos ORM para cada lenguaje de programación. Por ejemplo, está el ORM de Hibernate o Hibernate para Java, está Entity Framework para .NET o C#, está Django ORM para Django, está SQL para Ruby, está SQL Alchemy para Python, está Eloquent para PHP en el framework Laravel. Entonces, ¿cómo implementar un ORM en cada una de estas tecnologías o en cada uno de estos lenguajes? Puede ser totalmente un video aparte, pero para que puedas entender todo lo que te he explicado hasta ahora sobre los ORM, vamos a ver este ejemplo de práctica. Supongamos de que tienes una aplicación web de una tienda en línea que vende productos electrónicos. Productos electrónicos, bueno, aquí se ve ropa, pero supongamos de que son productos electrónicos. Y básicamente lo que debes hacer es almacenar y gestionar la información de los productos, de los clientes y de los pedidos y transacciones financieras utilizando un lenguaje de programación orientada a objetos. En el tutorial anterior de SQL hicimos esta misma práctica pero utilizando el lenguaje SQL. Ahora debemos saber de qué manera podemos manipular una base de datos sin utilizar lenguaje SQL. Entonces voy a abrir un proyecto en C# o un proyecto .NET y a ese proyecto le voy a agregar un ORM y voy a realizar esta misma práctica. Voy a enviar información de productos, clientes, pedidos y transacciones financieras utilizando un lenguaje de programación orientado a objetos como puede ser C#. Entonces vamos allá. Entonces, bueno, aquí el ejercicio me está diciendo de una aplicación web y pues bueno, la aplicación web está ahí, pero en mi caso voy a empezar a almacenar y gestionar la información de los productos en un proyecto de consola. Y es que esto aquí es bastante importante y es que pasar un proyecto de consola y pasar el código de un proyecto de consola a un proyecto de aplicación web no es tan complicado, entonces vamos a ir comenzando por esa parte. Primero, aquí tengo mi base de datos que se llama DB Client, o sea, Database Clients, y aquí tengo la tabla de clients. Si actualizo y veo, aquí tengo 4 personas que son todos yo, y aquí tengo todo el código en mi programa. Básicamente lo que va a hacer mi código es de que va a iniciar y le va a preguntar al usuario si quiere agregar un nuevo cliente, ver todos los clientes, editar un cliente o eliminar un cliente, y también si le da la opción número 5 va a salirse del programa de consola. Entonces este sería todo el código para eso y me quiero enfocar precisamente en la parte de agregar un cliente. ¿Por qué? Porque aquí yo le estoy preguntando al usuario que va a compilar la consola el nombre, el email de ese nuevo cliente que va a registrar y solamente con 2 líneas de código lo va a registrar en la base de datos. Y esto aquí es bien importante porque le estoy pidiendo de que en el database o en la base de datos, en la tabla de clients, agregue estos datos del nuevo cliente. Entonces si yo me voy para acá, tengo el contexto de base de datos, que es justamente la variable con la que se accede a la parte de clientes y a la parte de add. Esto aquí es bien importante porque esto es parte de Entity Framework y es el parte de este ORM en específico. No sé cómo será en los demás ORM, pero hay ORMs que funcionan de manera diferente. En el caso de Entity Framework es necesario tener un contexto de base de datos donde voy a declarar la conexión de MySQL, que básicamente sería el servidor local, el port 3306, la base de datos de clients y mi usuario y contraseña, estos. También sería importante utilizar MySQL, agregar el connection string y agregar la parte de la versión de MySQL. También está esta parte donde le coloco la lista o básicamente la tabla de clients, que como puedes ver es dbset tipo client. Y otra cosa que tengo aquí es la clase de client, que va a recibir un ID, un nombre y un email. Entonces lo que va a pasar es de que al colocar el nombre, el email, lo va a colocar en esta variable y esta variable se va a guardar directamente en la base de datos. Y quiero que veas lo simple que es esto, porque con solo 2 líneas de código esto se va a guardar directamente a la base de datos que está aquí. Y no solamente son 2 líneas de código para agregar un nuevo cliente, sino que también llegan a ser una línea de código para ver todos los clientes que existen,
Básicamente le coloco db.clients para que me retornen los clientes que hay. Los clientes que hay me lo voy a colocar en ID, name y email. También está la parte de editar un cliente, que básicamente le voy a pedir al usuario de que coloque un nuevo nombre, un nuevo email, y tal eso como está, lo voy a cambiar al cliente y voy a guardar los cambios en la base de datos. Y lo mismo con la parte de eliminar. Le voy a pedir de que encuentre ese ID, que le voy a pedir al usuario que coloque, y le voy a pedir que lo quite y lo remueva, y también de que guarde los cambios. Esta parte de guardar los cambios es importante porque si yo tengo nada más esto aquí, lo voy a remover, pero al guardar los cambios es que estoy haciendo ese cambio en la base de datos. Entonces, para probar todo este ORM, o bueno, para probar este proyecto de consola que tiene ORM, voy a agregar un nuevo cliente. Aquí le voy a agregar un nuevo cliente. Voy a colocar nombre, bueno, para diferir con lo que ya está en la base de datos. Voy a colocar el nombre Jorges y voy a colocar como Gmail jorgeserna@mail.com, y aquí me dice de que lo agregó. Entonces yo ahí, al ir a mi base de datos, actualizo y se puede ver de que efectivamente lo agregó. Y quiero que veas esto porque es bien interesante. Voy a salirme. Esto es bien interesante aquí, porque literalmente estoy utilizando nada más 2 líneas de código para agregar la variable a mi base de datos. Y sin lenguaje SQL lo estoy agregando. Estoy pasando este objeto desde mi lenguaje de programación orientado a objetos y lo estoy pasando directamente a la base de datos solamente con 2 líneas de código. Imagínate la cantidad de tiempo que ahorras utilizando ORMs en vez de utilizar SQL. Porque, por ejemplo, aquí podría ser otro ejemplo que de hecho estuve preparando. Es que si yo, por ejemplo, quisiera insertar algo a los clientes, tendría que hacerlo de esta manera y colocar el nombre sería, no sé, María Serna. Tendría yo que ejecutar esto. Entonces ahora sí, yo lo tendría que ejecutar. Y si bien se agrega a la base de datos, pues es diferente porque lo estoy haciendo con lenguaje SQL y no lo estoy haciendo directamente desde la aplicación. Entonces, como te digo, esto exactamente como está así se puede también utilizar en una página web. Nada más sería colocar esto en un controlador o en un servicio de aplicación y es totalmente funcional también. Te voy a dejar todo este proyecto en mi repositorio de GitHub, que puedes encontrar el link abajo en la descripción para que puedas practicar los ORM con Entity Framework en C#. Entonces, bueno, ya hasta ahora has podido ver todo lo que puedo hacer en mi proyecto de consola de C#. Entonces, ¿qué importancia tiene el ORM? Pues lo primero puede ser la abstracción de la base de datos. Tú puedes abstraer de cierta manera la base de datos para que no todas las personas puedan inyectar datos ahí, sino que de cierta manera lo abstraes y lo colocas en un lenguaje de programación. También otra cosa importante que tiene esto es básicamente reducir el tiempo de desarrollo, considerando de que podemos ingresar objetos directamente utilizando lenguaje de programación C# o PHP o Java o lo que sea. Estamos reduciendo bastante el tiempo de desarrollo porque no necesitamos escribir consultas o queries SQL. Otra cosa que te permite es la portabilidad de código y la facilidad de mantenimiento, pues porque es muchísimo más simple poder editar algo de la base de datos directamente desde el código de la aplicación a tener que ir a la base de datos a editarlo. Otra cosa que te permite es la seguridad para ataques de inyección, y otra cosa adicional puede ser el trabajo más eficiente y rápido. Seguridad para ataques de inyecciones, para que no cualquier persona pueda inyectar datos, y trabajos más eficientes por esto mismo, de que reduce el tiempo de desarrollo, y también como se agrega todo directamente desde el lenguaje de programación y también desde la aplicación, pues es muchísimo más rápido y eficiente. Entonces, bueno, ahora vamos a ver el resumen. Pero antes de arrancar con el resumen te voy a pedir 3 cosas. Lo primero va a ser que le des like a este video. Si le das like a este video me puedes ayudar a combatir el algoritmo de YouTube y hacer que este tipo de videos sean recomendados a muchísimas más personas. También te voy a pedir de que comentes. Si te queda alguna duda hasta ahora, la puedes ir a comentar abajo en los comentarios y en cuanto vea tu mensaje lo voy a leer. Otra cosa que te voy a pedir es de que te suscribas, porque menos del 11% de las personas que ven estos videos se suscriben. Y por supuesto, si te suscribes, me puedes permitir saber que te gusta este tipo de contenido y pues por supuesto voy a seguir produciendo más. Entonces vamos a ir a la parte del resumen. Primero, detecta la lógica. ¿Qué lógica tiene que ORM se le diga ORM?
Pues tiene lógica porque ORM es una técnica de mapear objetos de un lenguaje de programación orientado a objetos con tablas de una base de datos relacional. En general, ORM es una técnica en ingeniería de software que se utiliza para conectar base de datos relacional y un lenguaje de programación orientado a objetos. Tenemos nuestra aplicación, pasa por el ORM y de ahí llega a la base de datos. El uso que se le da, pues básicamente es para simplificar la interacción a las bases de datos mediante el uso de objetos en lugar del uso de SQL. Y también la importancia que te da esto en general es de que trabaja con objetos en lugar de SQL y esto hace que el tiempo de desarrollo sea más eficiente, más rápido, más seguro y también muchísimo más cómodo. Entonces, bueno, esto ha sido todo hasta ahora. Si quieres ver el proyecto de ORM en C# utilizando Entity Framework, puedes ir a mi repositorio de Detecta la Lógica y encontrarlo ahí también. Entonces te agradezco muchísimo por ver y nos vemos pronto.